Una gata parda acaba de entrar en el faro de la SER. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos contigo esta madrugada? Bueno, yo soy sobre todo lectora, entonces creo que ese es un seudónimo bonito, ¿no?, para utilizar. Lectora. ¿Y esta lectora qué relación tiene con el mar? Que le preguntamos siempre a nuestros invitados. Bueno, a mí el mar me gusta porque lo tengo muy lejos y para mí es algo que al no poder disfrutarlo de forma cotidiana me atrae mucho más, ¿no? Y pasear cerca del mar siempre hace que piense, que sueñe, que vaya más allá y bueno, que me gusta muchísimo. ¿Y qué relación tienes con los faros? Bueno, los faros me parecen lugares maravillosos, ¿no? Por un lado, esa soledad que debes sentir cuando vives en un sitio tan aislado y tan lejos del mundo, pero por otro lado, también significa ser de alguna forma guía para mucha gente, ¿no? Para los barcos, para quienes están lejos. Creo que tiene esas dos cosas que son contradictorias, pero a la vez son muy cercanas y son muy poéticos. Siempre nos vamos con nuestros invitados a alguno de los escenarios de su infancia. A ti te quiero llevar, hasta lectora, a la librería Alfil de la calle García Sánchez de Zaragoza, donde tu madre te llevaba de la mano los sábados por la mañana. Bueno, ese es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de cuando era niña, porque yo estaba esperando la semana entera que llegara el sábado y poder ir con mi madre a la librería, porque era un momento de felicidad. Íbamos las dos y entonces me decía, elige. Y entonces yo elegía y entonces 1, 2, 3 y yo pensaba, me estoy pasando, ¿no? Me van a decir que no, pero mi madre nunca me decía que no. Y cogía pilas de libros. Entonces llegábamos a casa por la mañana y yo ya me tumbaba en el sofá a leer y entonces me llamaban a comer y tal, yo ya voy, y entonces seguía leyendo. Que está la comida, y yo ya voy, y seguía leyendo. Entonces paraba un momentito, comía corriendo y seguía leyendo y pasaba el fin de semana entero con los libros que me había comprado en esa librería, con lo cual para mí es un momento de felicidad absoluta. Porque tú eres hija única, ¿no? Sí, soy hija única, entonces al no tener hermanos pasaba mucho rato haciendo cosas yo sola. Y leer, claro, era muy fácil y me daba mucha felicidad. No necesitaba a nadie a mi lado, disfrutaba mucho y estaba muy acompañada, a pesar de no estar con nadie. Bueno, esta gata parda que ha firmado con el seudónimo Lectora, ya he explicado por qué, habrá despertado la curiosidad de muchos fareros y fareras, porque la habrán identificado. Pero yo quiero que, bueno, los habituales, por supuesto, la habrán reconocido, pero vamos a escuchar las otras veces que hemos oído a esta gata parda en el faro. Daniel Pena, que escribió Mal de Escuela. El libro del autor habla de pedagogía y de educación, pero desde un punto de vista muy curioso, que es el del mal estudiante, que no estaba tratado en la literatura. Y en el libro reflexiona acerca de la parte de culpa que tienen en el fracaso escolar también los profesores y el sistema educativo. Igual que Talqui de Santibalmes fue mi quién es quién. Yo aún me recuerdo la frustración cuando abrí un regalo de cumpleaños que me habría hecho alguien que obviamente no me conocía mucho y con toda la ilusión quitó el papel y era un quién es quién. Y yo pensé, pero ¿con quién voy a jugar? Si es que no puedo dar vueltas a la mesa para jugar conmigo misma. Y es un cuento muy metaliterario de Paul Auster que se llama El cuento de Henri Bren. Y es el cuento que inspiró a Wei Wang para hacer la película Smoke. No sé si os acordáis de esta película en la que Harvey Keitel todos los días se paraba en la misma esquina de Nueva York para hacer una foto al mismo rincón, sí, con la gente que pasaba ahí cada día. Eva Cosculluela, una de las libreras, una del 50% de los portadores de sueños, la librería que ha sido noticia en estas últimas semanas, desde que se anunció su cierre, se convirtió en trending topic, todo el mundo hablaba del cierre de los portadores de sueños y en este programa nos afectó especialmente porque hemos contado contigo y tus recomendaciones casi desde que inauguramos el Faro. Me estaba acordando al oírte cuando contaste lo del quién es quién, cuando estuvo Santibalmes, el del Bob Lesbian aquí, sí, contando que él era hijo único y tú decías, a mí también me pasó, claro. Me regalaron el quién es quién y no sabía que
qué hacer con el juego, ¿no? Claro, es que en el programa de los hijos únicos, el walkie-talkie de Santi Balmes era mi quién es quién, claro, porque era un regalo que obviamente era para jugar con más gente y yo no tenía nadie alrededor con quien jugar. Yo decía, bueno, pues no sé, ¿qué puedo hacer con él? Pues sí, claro, o sea, enredar, pero no jugar de verdad. Y pensaba que la mayoría de los juegos que había para niños y para esa época era para jugar con gente y yo estaba sola. Quizá por eso también me dediqué mucho a la lectura cuando era niña. Eva, sin embargo, luego tú estudiaste ingeniería informática, es decir, que no te decidiste por ninguna carrera de letras, sino casi todo lo contrario, ¿no? Sí, bueno, yo estudié ciencias y cuando acabé el bachillerato me decidí por la informática, que era algo que me había gustado desde siempre, pero a la vez yo había sido siempre muy lectora y mi madre es muy lectora y mi abuela era muy lectora y yo siempre viví en una casa donde los libros eran muy importantes y mi madre y mi abuela cuando querían disfrutar un rato y pasar un rato de felicidad tenían un libro en las manos, entonces eso me lo transmitieron y yo estudié informática, me dediqué profesionalmente a la informática y llegó un punto en el que pensé en dar un cambio a mi vida porque, bueno, pues no estaba muy contenta con cómo lo estaba haciendo y pensé, bueno, ¿y por qué no? Esto que me ha gustado siempre tanto, ¿por qué no voy a convertirlo en mi oficio y en mi vida? Y eso hice. Y conociste allí, supongo que en la consultoría donde estuvieras trabajando de informática, a Félix, que es la otra parte de los portadores de sueños. Nunca le hemos escuchado aquí en El Faro porque te hemos tenido a ti de portavoz, pero es el 50% de la librería, ¿no? Sí, conocí en la consultora a Félix, que era mi jefe. O sea, él era socio en la consultora y me hizo una prueba de selección, con lo cual pasé por esta dura prueba y llegó ese momento vital que os digo, que necesitaba un cambio y Félix también estaba justo en ese momento de su vida. Entonces, bueno, pues decidimos dar este cambio juntos, ¿no? Hay un viaje que haces a Guatemala donde encuentras una librería que fue determinante. Hablaban de la librería del Ateneo en Buenos Aires, pero la tuya es la de Guatemala. Sí, es Sofos, exacto. Sofos es una librería maravillosa en Guatemala, que tenía un jardín dentro de la librería y era precioso. Tú entrabas y estabas entre libros y entre flores y con café. Y era como otra una cosa que yo no había visto nunca en España. Y me pareció maravilloso y viajé profesionalmente, por un viaje de trabajo a Guatemala y con Félix y los dos dijimos, joder, es que esto es lo que nos gustaría de verdad hacer en la vida. Y cuando volvimos, bueno, pues todo era bastante más complicado de lo que parecía, ¿no? Porque por tema de licencias no podíamos tener a la vez un café y una librería y además tampoco encontrábamos un local donde pudiéramos tener un jardín y bueno, era todo más difícil. Pero viendo lo que nos había gustado eso, dijimos, bueno, al final el café, bueno, nos gusta pero tampoco es para tanto, lo que queremos de verdad es estar entre libros y por eso nos decidimos por esa parte de librería. Eva, ¿cómo es la vida de unos libreros? ¿Cómo es el día a día? Bueno, pues el día a día de un librero es bastante menos plácido de lo que se ve desde fuera, porque el oficio de librero parece que es muy romántico y cuando entra la gente a la librería nos dice, joder, qué bien, una librería, estarás todo el día leyendo. Y al final yo leo cuando llego a mi casa por la noche y además me vence el sueño y me da mucha rabia. Es un oficio muy exigente, estamos todo el día haciendo papeleo y haciendo facturas porque hay muchísimas entradas de mercancía y muchísimas salidas. Estamos todo el día cargando cajas y reponiendo, colocando libros en sus sitios, pero no libros como un libro que de verdad veneras porque es importante para ti, sino como objetos que tienes que colocar en un sitio porque tienen que dejar espacio a otros y que tienes que quitar. Da mucho trabajo y a la vez no es demasiado satisfactorio en el sentido de que a ti te gustaría estar haciendo otras cosas, es decir, te gustaría estar leyendo y te gustaría estar charlando con los clientes y con los lectores que entran acerca de esos libros. Por otro lado, cuando te dejan ese tiempo es muy bonito, ese intercambio, ese descubrir autores a los lectores que entran es muy bonito, el organizar actividades que ponen en contacto a los escritores con los lectores es maravilloso porque ves lo que disfruta la gente descubriendo a sus autores favoritos. Así que tiene, pues digamos, bueno, como todos los oficios supongo, cosas buenas y cosas malas. ¿Por qué la llamasteis Los portadores de sueños? Que es de Yoconda Belli, ¿no? Es un poema de Yoconda Belli, una poeta nicaragüense que nos gusta mucho y elegimos este título por un lado porque
los portadores de sueños nos parecía muy adecuado para una librería, ¿no? Al final estás llevando muchos sueños, estás acercando sueños a la gente y nos parecía que era adecuado. Pero además es que el poema de Gioconda Belli es un poema lleno de esperanza. Es un poema que habla de en un mundo un poco catastrofista hay una serie de gente que se une para reivindicar que desde su pequeña parte pueden hacer un mundo mejor, un mundo más bonito. Y nos parecía que eso, siendo libreros, podíamos aspirar a eso, ¿no? Hacer un mundo mejor y hacer una vida más bonita para todos. Así que decidimos tomarlo prestado. Y ahora que ese sueño parece que se rompe en pedazos, ¿qué? Bueno, pues no sabemos. Hemos estado 14 años haciendo esto, nos ha gustado mucho, hemos tenido momentos maravillosos y no sabemos qué vamos a hacer ahora. Tendremos que inventar algo, igual que inventamos la librería hace 14 años. No sé bien. ¿Cuánto tiempo, Eva, habéis estado, Félix y tú, haciendo números, pensando, venga, igual podemos tirar un tiempo más, como muchísima gente que tiene pequeños negocios, no solo librerías? Pues mucho, por lo menos 2 años, o yo creo que un poco más. Pero la primera conversación seria que tuvimos fue hace 2 años, las Navidades pues de 2016, donde ya veíamos que las cuentas no salían y que era un esfuerzo grande y que algunos meses habíamos estado sin cobrar nuestras nóminas solo para pagar a todo el mundo y no tener deudas. Y ya vimos que la cosa estaba complicada y ahí nos paramos, hicimos cuentas, vimos que no salían mucho, pero pensamos en que la cosa podía salir adelante, que parecía que los signos decían que la economía se reactivaba un poco, que el siguiente año iba a ser mejor. Entonces, bueno, el siguiente año no fue mejor, pero tampoco fue peor, con lo cual dijimos, bueno, un año más, ¿no? Pero este último año para nosotros ha sido económicamente muy malo, hemos bajado mucho en cifras, las cajas diarias que estábamos haciendo se parecían mucho a los peores años de la crisis y llega un momento en que tienes que pararte si no salen las cuentas, porque una librería es muy romántica y es muy pasional, pero al final no deja de ser un negocio y tiene que ser frío también, y las cuentas, por desgracia, mandan esos números. Y bueno, pues vimos que no salían y que si seguíamos nos podíamos meter en un agujero mucho mayor y con mucho dolor de corazón decidimos parar. Eva, ¿te esperabas la repercusión que ha tenido el cierre de una librería tan pequeña en realidad? Para nada, esto es que estamos desbordadísimos, de verdad, esto nos ha sobrepasado mucho. Lo primero porque cuando anunciamos el cierre pensábamos en pedir a los amigos periodistas, sobre todo de Zaragoza, que le dieran un perfil bajo a la noticia, porque no queríamos ser tampoco, o sea, pensábamos que esto iba a salir como una noticia, claro, pero tampoco queríamos ser de repente el centro. Bueno, cerrábamos y yo prefería ser el centro cuando estábamos abiertos y cuando estábamos vivos y hacíamos cosas, y entonces siempre reivindicábamos que nos dieran espacio, pero no por cerrar, porque al final tampoco a nosotros nos gusta ser catastrofistas, ¿no? Y que cerremos nosotros no quiere decir que el mundo se acaba, para nosotros un poco, pero no se acaba del todo. Entonces se lo pedimos así a los periodistas, pero llegó un momento en que nos llamaron estos propios amigos periodistas y nos dijeron, bueno, amigos, esto ha salido por todo, tenemos que dar la noticia y vamos a hacerlo. Y de repente de ahí ha sido un no parar en esta semana de atender a los medios de Aragón y de España y, bueno, trending topic en Twitter, que de verdad nos echábamos las manos a la cabeza. Claro. Oye, Eva, si yo digo Ismael Grasa, Ignacio Martínez de Pisón, Vicente Pinilla, Rodolfo Natibol, que son autores de referencia absoluta en Zaragoza y en España, para ti, ¿qué son además? Bueno, para mí son, lo primero, grandes amigos. Y son grandes amigos porque hemos creado ese vínculo desde la librería que ha trascendido a la propia librería y que ha creado una relación de amistad que ya está por encima del negocio y por encima de lo que hagamos. Somos amigos y esto nos lo llevamos puesto vitalmente y es algo que a mí me encanta y me alegra muchísimo. Además de eso, son grandes escritores y son escritores a los que yo admiro mucho y admiraba antes de abrir la librería. Para mí fue un sueño, cuando abrí la librería, de repente conocer a estos escritores a los que yo estaba leyendo y de repente me paraba y decía, pero qué bien escriben, por favor, qué bueno es este señor. De repente conocernos y ser amigos ha sido un sueño enorme. ¿Sabes que los 4 han dejado audios para ti en este programa? Wow, no lo sabía y me emociona mucho. Vamos a escucharlos. Hola, soy Ismael Grasa y llamo para mandar un abrazo a Eva de Portadores de Sueños y a Félix. Cuando abrieron la librería en Zaragoza, la verdad es que los escritores que vivimos aquí no los conocíamos y nos parecía aquello una locura, pero enseguida vimos que su criterio de selección de libros y ellos como personas
pues eran algo maravilloso. Y de hecho ha sido una de las mejores cosas que le ha pasado a la ciudad de Zaragoza en estos últimos 14 años, su presencia. Y muestran que lo de los sueños, lo del título, del nombre de su librería, que al principio a algunos nos parecía un poco cursi, pero al final han triunfado, y lo cursi al final triunfa también. Creo que su cierre hay que verlo desde el lado positivo. Durante 14 años han conseguido mantener una librería estupenda. Bueno, ahora han tenido que cerrar. Yo creo que no han dejado deudas, así que hay que verlo desde el lado positivo, y creo que Eva estará de acuerdo en este punto optimista. Un abrazo a los dos. Adiós. Una librería, sobre todo una librería como Portadores de Sueños, que organizaba tantas presentaciones de libros y tantas actividades culturales, no es un comercio más, es un pequeño templo de la cultura, pero de la cultura de verdad, cultura viva. Su desaparición deja un montón de huérfanos. Esperemos que las otras librerías como Portadores no sigan su camino. Hola, buenas noches, Mara. Sobre Portadores de Sueños, decir que, como todas las grandes librerías, ha sido un lugar de felicidad y de encuentro, un espacio en el que todos sus habituales hemos visto agrandarse el mundo y ensancharse nuestras vidas. Ahora solo nos queda felicitar a Eva y a Félix por lograrlo, celebrar con ellos estos estupendos 14 años y darles las gracias por su esfuerzo y su ilusión. Pero también convendría hacer una pequeña reflexión. Todos sabemos que los tiempos cambian, pero había que preguntarse como sociedad si condenar a nuestros libreros a convertirse en héroes para poder sobrevivir es caminar en la dirección correcta. El cierre de una librería es siempre un empobrecimiento cultural en cualquier ciudad. En el caso de Portadores de Sueño en Zaragoza, especialmente dramático, porque Eva y Félix habían conseguido que su librería fuera un centro de referencia para la ciudad. Presentaciones de libros, debates, discusiones, un lugar de encuentro para los amigos. En cualquier caso, es una pena que hayamos perdido este espacio, y por eso nos tenemos que sentir necesariamente tristes. Con el cierre de Portadores, algo que era muy nuestro, algo que era muy entrañable, ha desaparecido, y todos tenemos la sensación de que hemos perdido algo importante. Hay algo en lo que coinciden todos, y es en ese sentimiento de orfandad y de lo importante que ha sido una librería como Los Portadores para Zaragoza, aunque Juancho de Cegal, el de Gremio de Libreros, también hablaba de lo importante que había sido la de Zamora. O sea, en ciudades pequeñas las librerías se convierten en puntos de encuentro y en encuentro cultural, social. Los amigos quedáis allí, se organizan charlas, en fin, se convierte en un centro neurálgico, ¿no?, para la ciudad. Claro, es que una librería no tiene sentido que sea un sitio donde simplemente se venden libros, es decir, un sitio donde está abierto y se cobran y se venden, se cobran los libros que se compran, ¿no? Una librería necesariamente tiene que ser un lugar dinámico, vivo e implicado con la vida cultural de la ciudad, si no es que no tiene ninguna gracia esto. Entonces nosotros desde que abrimos decidimos ser así, y muchas librerías de las que están abiertas en España lo hacen también, y es que precisamente eso es lo que da carácter a una librería, no solamente la selección de libros que tiene, sino todo lo que ocurre en ese local, las tertulias que se organizan de forma espontánea, los encuentros que se organizan, los vínculos que se crean, las presentaciones, los autores que van, los editores, los lectores, todo ayuda a crear un centro neurálgico de la cultura, quiero creer, que hace que la ciudad esté viva culturalmente, y me parece que es especialmente importante para eso, ¿no? Hay un par de notas de audio que hemos dejado fuera de estas 4 de estos escritores y amigos. Una es de José Luis Melero, El lector incorregible, así se llama además su último libro, porque hace alusión a alguien al que quería que hiciéramos mención en este programa. En Zaragoza va a cerrar el día 24 de este mes una de las más hermosas librerías que nunca tuvo la ciudad. Los Portadores de Sueños de Eva Cosculluela y Félix González. Una enorme pérdida para la cultura de la capital, pero para mí, sobre todo, una irreparable pérdida personal.
Desde hace 14 años esa librería es parte muy importante de mi vida y esos libreros se convirtieron en amigos muy queridos. Un día, al poco de abrir, nuestro Félix Romeo entró a comprar allí. Nació en ese momento entre ellos una imparable corriente de simpatía y nuestro gordo preferido decidió meterlos en nuestras vidas, como para no hacerle caso. Todos sabíamos que Félix tenía un olfato especial para detectar a los buenos y una vez más no se equivocó. Eva y el otro Félix, González, tienen las cualidades que todos queremos que adornen a nuestros amigos: buen corazón y buena cabeza. Y nació una relación de amistad y cariño que se ha mantenido viva hasta hoy. Han sido siempre generosos y discretos, divertidos y complacientes. En su librería he presentado muchos de mis libros, allí he conocido a grandes escritores y en ella y con ellos hemos vivido momentos inolvidables. Cierra Portadores y eso nos duele en el alma, pero nos quedan Eva y Félix, nos queda mucha vida por disfrutar juntos y como siempre hemos hecho y es marca de la casa, la vamos a procurar llenar esa vida de felicidad y de alegría. José Luis hacía mención al papel de Félix Romeo en todo esto. Bueno, es que Félix fue importantísimo, no solo en nuestra vida y en la librería, sino en la vida cultural de Zaragoza y de España y casi del mundo entero, ¿no? Recuerdo muy bien la primera vez que entró Félix en la librería, que se dio un paseo así por todo y sin presentarse, no dijo quién era y al final, bueno, cogió un libro y vino a la caja a pagarlo y entonces nosotros tímidamente, porque cuando empezamos éramos muy tímidos y no nos atrevíamos mucho, sacamos dibujos animados o discoteca, no me acuerdo cuál de sus dos libros, y le pedimos que nos lo dedicara. Y entonces nos miró así y dijo: pues sí que vais a hacer buen negocio conmigo, vais a perder dinero, si me cobráis este libro de 9 euros que os compro y me regalas, y pagáis este, ¿para qué? Y tal, pero insistimos en que nos lo dedicara y nos hizo un dibujo precioso. Y desde entonces, y hasta que nos dejó tristemente muy pronto, pues fuimos muy buenos amigos y Félix estaba siempre regalándonos ideas y siempre pensando en cosas que podíamos hacer. Como Félix era muy disparatado, algunas de sus ideas eran muy disparatadas también, pero había otras que no, y siempre, aunque al principio pensaras que era una ida de olla total, acababas pensando que Félix simplemente es que iba como 2 pasos por delante de todos los demás y que estaba viendo cosas que en un momento u otro tendríamos que hacer. Así que bueno, le agradecimos muchísimo todas esas ideas que nos regaló generosísimamente y lo echamos mucho de menos. Y ya tenemos que despedirnos, pero quería que me hablaras también del papel de Luis Alegre en todo esto. Para nosotros ha sido fundamental porque nos ha dado mucha información sobre ti y ha conseguido que todos estos autores hayan formado parte del Faro esta madrugada. Bueno, es que Luis es otro de nuestros queridísimos amigos, otro de los amigos que hemos hecho en la librería y que ahora no entenderíamos la vida sin él, igual que sin el resto de la gente que ha hablado esta noche y bueno, lo queremos mucho, es generosísimo también, igual que Félix, siempre está pensando en cosas que se pueden hacer, en cosas que pueden ser buenas para nosotros. Nos ha ayudado mucho, siempre está dispuesto a venir a la librería a presentar a gente, a traer amigos. Yo creo que es el presentador que más veces ha ejercido de presentador en Portadores, porque siempre ha estado ahí acompañando a amigos queridos y bueno, no entenderíamos la librería sin él, la verdad. Bueno, también ha dejado algo para ti. Yo creo que no ha existido nunca una librería que haya hecho tanto honor a su nombre. Los Portadores de Sueños era la librería soñada. Un precioso lugar en el que, además de encontrar los libros que te estaban esperando, se celebraban algunas de las mejores cosas de la vida: la amistad, el placer de la conversación, la cultura, el arte, la alegría, la belleza o la tolerancia. Eva Cosculluela y Félix González lograron hacer de su librería un templo en el que apetecía mucho entrar, porque allí dentro siempre te pasaban cosas buenas, siempre salías siendo alguien mejor. Por eso tengo la certeza de que sin los Portadores de Sueños vamos a ser un poco más tristes, un poco menos soñadores y un poco peores. Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de hielo. Eva Cosculluela, ha sido un placer tenerte aquí de Gata Parda después de haber sido tantas noches nuestra librera de referencia. Espero que lo sigas siendo.
nos despedimos con este tema de Amaral, muy de Zaragoza también, que sé que te gusta mucho. Sí. Bueno, Mara, no sabes cómo me ha emocionado escuchar a tantos amigos y tanta gente a la que quiero y cómo me ha gustado estar aquí contigo. Ha sido un placer y ya te digo, seguiremos contando con tu mirada para que nos ilumines las lecturas, porque para nosotros es fundamental tener a alguien que nos diga, por aquí sí, por aquí no, yo creo que esto puede ser interesante. Y además también quiero que los oyentes sepan que te hemos elegido a ti por el cariño que te tenemos, porque la noticia saltó a todas partes, pero que este es un homenaje para todos los libreros y todas las libreras que cometieron en su día la locura de abrir una librería para vendernos libros. Bueno, pues yo aquí seguiré visitando este faro donde tan a gusto estoy siempre, y animo a todo el mundo que vaya a las librerías, porque de verdad son lugares que tienen que existir y que son necesarios. Así que por favor, además de dejar notas de voz y además de dejar tweets y además de celebrar las librerías, por favor, id a las librerías, visitad las librerías y comprad libros ahí, que es muy necesario. Gracias, Eva. Gracias. Me siento tan rara, las noches de juerga se vuelven